Bueno, tengo aquí en línea a don Enrique Sáenz, economista, exiliado pues acá en Costa Rica. Don Enrique, gracias por atender el teléfono. Queríamos consultarle cuáles son sus reflexiones y análisis ante esta sanción al jefe del ejército y también al ministro Iván Acosta. Buenos días, Lucía. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Aquí estamos hablando de sanciones a las dos instituciones. Si hablamos de institucionalidad pública más importantes del régimen después de la Asamblea Nacional. Por una parte, la jefatura del ejército. Sabemos que el ejército, dígase lo que se diga, es el principal sostén del régimen de Ortega. Actúa la policía, actúan los paramilitares, pero sin el sostén del ejército y en este caso sin la voluntad del jefe del ejército, esos desmanes no podrían cometerse. Y cuando uno revisa el código militar, que es el cuerpo normativo que regula al ejército, se encuentra con dos facultades del jefe del ejército. En primer lugar, es el representante legal del ejército. Y en segundo lugar, es el presidente de la junta directiva de este fondo de previsión que asegura las pensiones de los oficiales del ejército. De tal manera que es un golpe político a la persona del general Avilés, pero también es un golpe institucional al cuerpo armado, porque anula para efectos presentes y futuros en los hechos, ¿verdad? En los hechos anula facultades del jefe del ejército, porque ya se sabe que este fondo de previsión social militar, pues tutela millones de dólares que están incluso en la órbita económica de Estados Unidos, depositados, invertidos, etcétera. Y al cercenar las facultades, o mejor dicho, al sancionar las facultades del jefe del ejército con relación al fondo de previsión, pues coloca a esta institución en una condición bastante vulnerable. Seguramente si quieren tutelarlo, van a correr a hacer algo parecido a lo que hicieron con el fondo de la policía, a reformar la ley del ejército para desvincular al jefe del ejército de la gestión o de presidir la gestión del fondo. Y la otra facultad sí es bastante más difícil, ¿verdad? Porque si es el representante legal, un jefe del ejército que no ejerce la representación del legal del cuerpo que encabeza, pues resultaría bastante difícil de entender. Eso en lo que concierne al ejército. En lo que concierne al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda, utilizando el lenguaje que suele utilizarse, es el que administra el tesoro público, el patrimonio público, el que administra el presupuesto, el que administra la deuda interna, esto de los bonos, el que suscribe los créditos internacionales, etcétera. Entonces, ningún organismo internacional que esté dentro de la órbita, pues si es un fondo iraní o de algún país de esos que definitivamente no está en capacidad de otorgar ningún crédito al régimen de Ortega, pero ningún organismo internacional como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, estarían en condiciones de suscribir un convenio con el ministro de Hacienda. Es decir, inhabilita por un lado al brazo armado e inhabilita al brazo financiero del gobierno, que más allá del golpe político que significa, tiene repercusiones directas en la gestión institucional
cotidiana de estas dos entidades públicas. Enrique, ¿cómo avisorás el panorama? Realmente, si no renuncia el jefe del ejército a ese cargo y Ortega lo deja, a como dejó a Francisco Díaz en la policía, ¿qué mensaje le estaría enviando de esa forma Ortega a Estados Unidos? Bueno, en esto, así, a bote pronto, uno ve dos caras en esta moneda, ¿verdad? Por un lado, que la administración norteamericana dio un paso en una dirección que es difícil retroceder, ¿verdad? Después de las sanciones a la policía, había doblado una curva en la que tenía que seguir dando pasos. Lo que no era previsible era que fuera en tan corto tiempo y directamente a la cabeza. Entonces, en una cara de la moneda está la voluntad clara de la administración norteamericana de seguir acelerando, de seguir pisando a fondo el acelerador en contra del régimen, porque decía, las sanciones a policías individuales, incluyendo a Díaz, ¿verdad? Eran más, digamos, podían evadirse porque la policía parecía absolutamente comprometida en actos de represión, absolutamente comprometida en actos de lesa humanidad, y de alguna manera el mismo gobierno norteamericano, por voces indirectas, de alguna manera había dejado al margen al ejército. Esto de que pase al ejército es un paso político sumamente relevante que evidencia la determinación de la administración norteamericana de entrar con presiones a fondo al régimen. En la otra cara está ahora propiamente la reacción que pueda tomar Ortega y el mismo ejército. Están evidentemente en un dilema, particularmente el ejército, porque a Ortega, en las condiciones en las que se encuentra, no le importa sacrificar miles de vidas con la pandemia, no le importa sacrificar miles de puestos de trabajo, miles de empresas, el sufrimiento de miles y miles de familias nicaragüenses con tal de aferrarse al poder. En el caso de la policía y otras instituciones, no tienen de otra que seguir aferrados a Ortega. Cuando hablamos del ejército, estamos hablando de otros 100 pesos. Los mandos militares seguramente tendrán que reflexionar muy rápidamente y tomar una decisión si están en disposición de irse al precipicio como institución junto con Ortega, o están en disposición de preservar un margen de institucionalidad que les permita desempeñar algún papel en el proceso de transición que indudablemente llegará más tarde o más temprano. Es decir, la opción del ejército es, o la opción de la Guardia Nacional de irse al servicio, como se fue la Guardia Nacional junto con Somoza, ¿verdad? Y de la Guardia Nacional casi ni las menciones quedan, ¿verdad? O la opción de la institucionalidad, tomar las medidas, por muy duras que para ellos puedan resultar, pero es más duro, obviamente, la opción de la Guardia Nacional de irse al precipicio junto con el jerarca, junto con el mandamás del momento, junto con el tirano. Ok, muchas gracias, Enrique, por tus apreciaciones, tus reflexiones.